Bueno, seguimos. El segundo bloque de La Mesa Chica con este super panel que hemos armado para hablar de un tema serio, difícil y que nos tiene que involucrar absolutamente a todos, que es el tema del agua. Bueno, y se habla de legalizar y despenalizar. Yo le quería preguntar a la doctora, ¿qué diferencia hay entre legalizar y despenalizar? Bien. Si decimos legalizar, estaríamos hablando de que no hay más una figura típica en el Código Penal. Nuestro sistema jurídico penal es cerrado, es decir, toda conducta que no esté prohibida está permitida. Por lo tanto, si se despenalizara, no habría más delito de aborto. En el caso de que se legalizara, en el caso de que se despenalizara, sigue siendo una figura típica, pero no se aplica pena. Esa es la diferencia, básicamente. Bien. Pero, digo, en este caso no tiene consecuencias, el proyecto no establece consecuencias, por ejemplo, para los médicos que argumenten objeción de conciencia. Ya voy con ese tema con el doctor Luna, pero digo, ¿no establece penas para ellos? No lo ha establecido, por lo menos en la redacción de estos 13 artículos que son realmente muy escuetos en ese tema. Sí, son bien. En definitiva, estaría obligando a las autoridades públicas, sobre todo las autoridades que son cabeza de un establecimiento asistencial, a brindar este tipo de práctica. Estarían obligados, en definitiva, por lo que dice el texto literal. Sí, el proyecto, el digamos, proyecto. ¿Y qué es esto de el consentimiento informado? ¿Cómo Bien. se puede explicarle a la audiencia? Digo, ¿cómo se explica esto? Consentimiento informado teóricamente debe ser un médico que antes de hacer una práctica, cualquier práctica médica, tiene que llamar al paciente y como dice el término, informarle del tratamiento que se va a hacer o la práctica que se va a realizar y cuáles son sus consecuencias y qué puede pasar. Porque en este caso, de una persona que decide practicar este tipo de interrupción del embarazo, sabe que tiene que saber al menos que no va a tener una segunda opción, es decir, tiene que tener perfectamente claro qué es lo que va a hacer. Si consideramos las edades que están manejando de 13 a 16 años de edad y que a esa persona de 13 años se le adjudica un consentimiento, creo que es demasiado joven para tomar esa decisión. Ni siquiera requiere la autorización de sus representantes legales. Bien. Bueno, vamos a volver sobre eso, ¿no? Porque también lo menciona explícitamente la legislación. Digo, el tema de la objeción de conciencia. Tenemos 3 médicos aquí. Qué difícil este tema, ¿no? O sea, ¿han pensado si les toca...? No, digamos, bueno, el tema de la objeción de conciencia, según no he leído el texto de la ley expresa, pero creo que la objeción de conciencia individual está contemplada. Sí. Está contemplada en todos los países donde ha sido despenalizado o legalizado el aborto. Que eso en Italia, por ejemplo, el 80% de los médicos han presentado objeción de conciencia, más o menos, porcentual, ¿cierto? Sí, no sé si lo dice expresamente la ley, pero lo trascendido es que si uno tiene objeción de conciencia para realizar un aborto, tiene que uno voluntariamente anotarse en una lista, negra o blanca, no sé. Si será negra o será blanca la lista. Bueno, las instituciones tienen que... y en realidad puede haber, digamos, uno puede, en medicina no todos son blancos y negros, por eso igual la lista blanca y la lista negra, ¿cierto? O sea que yo desde el momento que elegí ser médico, no me vería, digamos, dedicándome a hacer aborto. Es como un sinsentido, ¿cierto? Pero bueno, eso depende, son las posturas que uno tome con la vida, con la profesión, qué es lo que quiere hacer de la vida, sí, son personalísimas decisiones. ¿Pero considera un mal médico al que haga un aborto, por ejemplo? Bueno, yo no soy quien para juzgarlo, pero yo sí creo que desmerecería mi profesión, mi esfuerzo, mi dedicación y mi vocación si me dedicara a eso. Yo por mí mismo, eso es de cada uno, ¿cierto? La conciencia es de cada uno, la objeción de conciencia, cada uno con su conciencia. Entonces yo no soy quien para juzgar a nadie que decida, pero me refiero a que hay casos. Yo a lo mejor no puedo decir anticipadamente, yo nunca voy a hacer un aborto por ninguna causa, bajo ninguna circunstancia, ninguna situación, porque la ciencia va avanzando, las disquisiciones bioéticas de cada caso, una vez se lo pueden hacer pensar, puede haber casos en los que verdaderamente esté en riesgo cierto
la vida de una mujer que se ha embarazado. Entonces ahí bioéticamente, si es una vida contra otra, y entonces, bueno, a veces se pueden tomar decisiones que no son tan blancas y tan negras. Es decir, ¿por qué yo anticipadamente tengo que decir nunca lo voy a hacer o siempre lo voy a hacer? Entonces dice que hay que analizar cada caso. Yo cada caso, digo que hay casos que son grises. Hay casos blancos y casos negros y hay casos grises. Entonces, no me parece muy pertinente que uno tenga que anticipar lo que va a hacer, qué sé yo, dentro de tanto tiempo. Doctor. No, hay dos cuestiones. Yo, digamos, creo que la objeción de conciencia es absolutamente respetable. Hay estadísticas de otros países, como Uruguay, donde eso ocurrió con el 30% de los médicos. Y la mayoría de los países, digamos, que han tenido este tipo de estructuras democráticas y donde la ley, yo coincido con lo que planteaba José recién, o sea, hay que tratar de sacar estas cuestiones del ámbito de lo que a uno le incumbe, digamos, específicamente. Yo ni siquiera soy obstetra. Digo, es tan respetable la persona que por una objeción de conciencia no quiere realizar la práctica, que me cae esto... Sí, no hay problema, usted sigue tranquilo. Perdón. Como tampoco el doctor recién decía, no puedo juzgar, yo creo que tampoco se podría juzgar a quien lo hace, mucho menos a la persona que decide realizarlo, ¿no? Por las circunstancias que la pueden llevar a esa situación. Y también considero que es una situación extrema, y esto es lo que señalaba José, también lo tomo, de que la ley sola, por sí sola, no soluciona nada, máxime teniendo en cuenta estas consideraciones que... Ni hablar de los tiempos que se han planteado, de las cuestiones que son por ahí de orden práctico, de la práctica médica y del asesoramiento que pueden llegar a tener las personas que deciden realizar esto a la hora de tomar la decisión de firmar una u otra cosa, ¿no? Claro, claro. El proyecto, digamos, habla de que los representantes de instituciones de salud pública deben garantizar esta práctica. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Y yo creo personalmente que el debate no ha sido serio. No se ha convocado a los colegios médicos, a la comunidad médica. Entonces, va a tener... Estamos hablando de un supuesto porque todavía no se ha aprobado, pero yo creo que en la Argentina va a ser muy complicado. Yo creo que ese porcentaje que bien lo traía José en Italia, yo creo que va a ser un porcentaje muy parecido a la Argentina por el paradigma, la educación que tenemos nosotros los argentinos. Y fundamentalmente el médico acá ha sido formado con un paradigma de salvar la vida. Estos son temas, si bien es cierto que hay que abordarlos, pero no se los ha abordado seriamente. Yo creo que tendrían que haberse hecho un debate en los distintos colegios médicos. Por ejemplo, acá la doctora, también yo no he tenido puntualmente la ley, pero me está diciendo que de 13 a 16 años no necesita el de la voz del representante. Y me parece que hay temas más importantes como la edad imputable que puede llegar a ser para un menor, que por ejemplo estamos viendo todos los días de que ocurre un hecho de inseguridad y no es imputable hasta los 16 años, hasta los 18 años. Entonces yo creo que se ha traslocado las prioridades, qué es lo que quiere la sociedad. Como recién decía José, y estoy totalmente de acuerdo, a ver, no estamos viendo qué es lo que quiere la sociedad, qué es lo que necesita la sociedad. Si uno pregunta en este momento, capaz que la prioridad no es la cuestión económica, sino la cuestión de seguridad. Y sin embargo estamos debatiendo del aborto, que es un tema muy importante, pero creo que no se ha tenido en cuenta cosas puntuales. Debatir seriamente con la comunidad médica y todo lo que es la objeción de conciencia, que yo lo estoy hablando con mis pares, y si esto llegara a aprobarse sería muy conflictivo para llevarlo a cabo. Sí, totalmente. Una persona de 13 a 16 años, como plantea la ley, ¿está en condiciones de entender qué es un aborto, las consecuencias que eso puede tener? Yo creo que hoy en día sí. Quien llega, o la mujer o la pareja que llegan a estar en una situación de un embarazo no deseado, yo creo que llegan sabiendo
cómo se llega a ese embarazo y también cómo los resultados de un aborto. A mí me parece necesario que el abordaje en la decisión de por sí o por no tiene que ser interdisciplinario, como así también hace un informe un psicólogo para una mujer si decide ligarse las trompas o no, y hay que hacer un informe psicológico para que la cirugía se dé, también para que se dé o no un aborto, pero a mí me parece muy importante sobre todo esto de la educación sexual, que por ahí se toma o se hace hincapié solo en la anticoncepción los anticonceptivos y toda la educación sexual, pero en realidad vuelvo a repetir, se llega a un embarazo sabiendo de educación sexual, esa es la realidad. Entonces yo creo que hay algo que tiene que trabajarse mucho más allá de la mera información de cómo llega un embarazo, sino que pasa más por esto de qué pasa dentro del ser humano cuando elige no cuidarse, no ver más a futuro, cuando elige no respetar su cuerpo, su necesidad y su deseo, y en eso, bueno, también se afecta a otro, ¿no? Esto de la falta de la empatía por ese otro que está a la par o por ese otro ser humano que va a venir. Entonces, más que educación sexual, también creo que corresponden talleres desde la psicología, desde las asistentes sociales, a trabajar en los distintos espacios para prevenir. Eso me parece importante, porque si fuera así, no estaríamos hablando hoy de que hay que decidir por una vida o no. Se habla de el síndrome, quiero dejarlo bien claro, síndrome post-aborto. ¿Existe esto? Sí, es un cuadro donde se presenta una ansiedad elevada, una crisis de ansiedad generalizada, angustia, en algunos casos depresión, pasan ya con síntomas depresivos, ¿sí? Sí. Bueno, hacemos un nuevo corte, ¿te parece? ¿Cómo no? Bueno, ahí está, por favor. ¿Están bien? ¿Se sienten bien? ¿Están perfectos? Bueno, ahí está. Super mesa chica que les estamos ofreciendo hoy. Mesa grande. Mesa grande, tenemos que haber cambiado el cartel, chicos. Pero bueno, quedará para la próxima. Hacemos un breve corte y venimos. Ya volvemos. Ya venimos.